Buen día. La Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa les agradece que nos acompañen el día de hoy en esta tercera actividad de nuestra Semana de la Diáspora 2023, que está nombrada Internacionalizando la Academia, tejiendo redes de conocimiento y colaboración. Bueno, mi nombre es Andrea Mata Benavides, yo soy ex becaria, docente de la Escuela de Artes Dramáticas, y hace unos años estuve haciendo un doctorado en Ciencias Sociales en Flaxo, Argentina. El día de hoy voy a estar moderando este conversatorio que tiene como nombre Interconexiones Culturales, explorando las dinámicas en un mundo globalizado. Y está conmigo un par de panelistas muy queridos que nos acompañan el día de hoy. Inicialmente voy a presentar a la primera panelista. Ella sería Estela Guiaquinto, integrante del grupo de teatro Catalina Sur del barrio La Boca de Buenos Aires, Argentina. Ella forma parte del equipo de dirección y gestión de este grupo y a su vez es integrante de la Red Nacional de Teatro Comunitario en Argentina, la Red Latinoamericana de Teatro en Comunidad y del Movimiento Latinoamericano Cultura Viva Comunitaria. Ella muy amablemente el día de hoy nos va a brindar un poco de su experiencia en torno a su experiencia artística y cultural y cómo este acercamiento ha sido trabajado a través de la unión o en conjunto con las diversas comunidades del país donde ella pertenece. Así que bienvenida, Estela, un gusto de que podamos volver a encontrarnos por acá y acortar distancias a través de la pantalla. Somos todos oídos para que nos contes un poco tu experiencia y ver cómo te has podido desarrollar en el ámbito artístico y sobre todo el vínculo del teatro con la comunidad. Buenas. Hola, un placer. ¿Me están escuchando? Porque me parece que tengo dificultades acá. ¿Me Sí, sí. escuchan? Ah, bueno, perfecto. Bueno, un placer para mí compartir con ustedes este momento. Y bueno, les puedo contar que pertenezco al grupo de teatro Catalina Sur, que estamos este año cumpliendo 40 años de existencia, nada más y nada menos. Nosotros el grupo se inició al volver a retomar la democracia después de una dura dictadura que se produjo acá en Argentina desde el año 1976 y en 1983 un grupo de padres de la cooperadora de la escuela del barrio Catalinas, del barrio de La Boca, bueno, tenían muchas ganas de participar, de hacer, de estar justamente con el otro, haciendo cosas y tenían ganas de estudiar teatro. Y para eso convocaron a Demar Bianchi, que es uruguayo, pero estaba también radicado en Argentina, y él les dijo, no vamos a estudiar teatro, vamos a recuperar el espacio público y hacer teatro en la plaza. Bueno, y así comenzó este milagro, como decimos en una de nuestras canciones, que lleva ya 40 años. Y este año estamos celebrándolo todo el año. Hace poco tiempo, el 9 de julio, que fue el día que se inició el grupo de teatro, tuvimos una hermosa celebración en la plaza donde nacimos, bueno, presentando también una obra muy cara para nosotros, venimos de muy lejos, que cuenta la historia de la inmigración, llegada acá a la Argentina. Nuestras obras se basan fundamentalmente en tres pilares, que son la memoria, la identidad y la celebración. Y cuando hablamos de memoria no hablamos de la memoria de añoranza, sino de la memoria colectiva. Para la construcción de nuestras obras, siempre lo que hacemos es, bueno, entrevistas, en este caso, por ejemplo, venimos de muy lejos, fueron entrevistas a nuestros antepasados, a los abuelos, en algunos casos a los papás, a aquellos que llegaron de otros países, fundamentalmente la inmigración italiana ha tenido mucho que ver en la residencia en La Boca, ¿no? En el barrio de La Boca. Pero por supuesto también españoles, también franceses, polacos.
Y bueno, la obra termina con la nueva inmigración, porque hoy los inmigrantes son otros, son los inmigrantes de la patria grande, hay venezolanos, colombianos, hay pocos costarricenses, pero hay, bueno, uruguayos muchísimos, yo también soy uruguaya, en fin, cuando hablamos de identidad, hablamos del barrio de La Boca, que es el barrio que nos albergó de entrada, pero también de la ciudad de Buenos Aires, de Argentina, y también de nuestra América Latina, porque esa es nuestra identidad. Eh, Cuando hacemos nuestras obras, por lo general, son, digamos, relatos épicos, ¿no? Entonces los contextuamos en la situación política, social del país o de lo que de la historia que estamos contando. Eh, y cuando hablamos de celebración es porque siempre nosotros acompañamos nuestras presentaciones con la comida. Es como una cuestión típica y además tratamos de que siempre sea una celebración, porque el teatro es una celebración. Entonces, cuando terminamos nuestras obras, tratamos también de que tenga un canto de esperanza. Nuestros grupos, nuestros elencos, perdón, bueno, la mínima cantidad por lo general son unos 80 vecinos, vecinos actores, porque hacemos teatro de vecinos para nuestros vecinos. Y cuando decimos nuestros vecinos, estamos hablando de los vecinos no solo de la Argentina, sino también de otros países. He tenido la suerte de hacer giras y de ir contagiando por algunos otros lugares. Y en esto del contagio y del entusiasmo a otros vecinos, a partir del año 2001, pudimos entusiasmar, contagiar, enamorar a otros, y se formó la Red Nacional de Teatro Comunitario, que hoy tiene más de 50 grupos en todo el país. Luego, también hemos ido a otros países y también hemos conseguido que se generen grupos en Portugal, en España, en Italia, en Francia. Bueno, más allá que en América Latina, también pertenecemos a la red de teatro en comunidad latinoamericana. Desde el año 2008 se formó esa red, bueno, con Colombia, Bolivia, Brasil, esto se gestó en Brasil justamente, eh, bueno, México, hay varios países que forman parte y ahora creo que Costa Rica, sí, Costa Rica también, creo que también están. Bueno, y además pertenecemos al movimiento de cultura viva comunitaria nacional, al argentino y al latinoamericano. El año 2019 se realizó el cuarto Congreso de Cultura Viva Comunitaria en la Argentina. Bueno, fue una experiencia hermosísima, ahí nos conocimos con Andrea, inclusive en la previa, porque por suerte estaba Andrea por acá, y bueno, fuimos parte de la organización que hicimos a través de varias provincias, comenzó en Mendoza y luego en una caravana, continuó en Córdoba, después en Entre Ríos y terminó en la provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. Bueno, después cuando quieran les cuento un poco más. Bueno, les voy a contar que nuestro grupo, perdón, es sumamente diverso y tiene edades desde el 0 hasta 99 años. Nosotros creemos que el arte es un derecho de todos
y además lo que hacemos es eso, justamente, estimular para sacar afuera los potenciales de cada uno, y el que empieza por ahí pintando una pared, porque hacemos todo lo que podemos, después termina actuando. Cuando digo que es diverso, tenemos, bueno, todo tipo de oficios y profesiones, y que bueno, que después juegan el papel de actores contando nuestras historias. Pero hay desde herreros, carpinteros, barrenderos, actores, actrices, dentistas, arquitectos, médicos, periodistas, bueno, en fin, sumamente diverso. Bueno, por acá termino por ahora y después ustedes me cuentan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estela, por estar el día de hoy con nosotros y sobre todo por compartir esta gran experiencia que viene del sur y que realmente este grupo es un referente no solo a nivel latinoamericano, sino como pueden escuchar, es toda una sombrilla que se ha extendido más allá del continente y que ha permitido conocer más cerca no solo un grupo comunitario de una altísima calidad artística, sino también una altísima calidad humana que nos acerca a otro tipo de arte más vinculado con la transformación social y el deseo de hacer comunidad. Así que muchísimas gracias por compartir esa experiencia y ojalá se interesen en conocer un poco más acerca de esta gran agrupación. Ahora le doy la palabra a nuestro siguiente invitado, que es el señor licenciado Leonardo Santamaría Montero. Él también es integrante de esta diáspora y pertenece a la Escuela de Artes Plásticas y ahorita está realizando su doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Leonardo se ha especializado en arte latinoamericano, específicamente lo que tiene que ver con cultura visual y material centroamericana del siglo XIX, con un enfoque en la estética indígena y sus representaciones. Antes de estar haciendo su doctorado, él trabaja como docente en la Universidad de Costa Rica y también ha investigado en el Instituto de Investigaciones en Artes, en el Teatro Nacional de Costa Rica y en el Museo de Arte Costarricense. Allí ha desarrollado varios proyectos relacionados con lo que es la gestión de colecciones, la curaduría, la investigación en artes visuales y arquitectura de los siglos XIX y XX, tanto en Costa Rica como en Centroamérica. Y también ha presentado esos resultados de investigación en algunos congresos, como es el Congreso Centroamericano de Historia, el Congreso Centroamericano de Estudios Culturales. Y el día de hoy nos acompaña para contar un poco cómo ha sido su experiencia doctoral y también hablar un poco sobre lo que es la internacionalización del arte en la academia. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias, Andrea, por la presentación y muchas gracias a la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, a la UCR en general, a todo el personal por hacer este evento posible, que me parece muy importante. Este, y bueno, saludos a quienes nos escuchan y nos ven. Como Andrea mencionaba, estoy haciendo un doctorado en este momento en la Universidad Cornell en los Estados Unidos. Estoy terminando mi segundo año. Eh, entonces todavía quedan unos años más de investigación, gracias al apoyo de la Universidad de Costa Rica en todo esto. Como ella mencionaba también, yo soy profesor de la Escuela de Artes Plásticas de la carrera de Historia del Arte, que es mi especialización, carrera que empecé estudiando en la Universidad de Costa Rica, dicho sea de paso. Mi énfasis es en arte latinoamericano, específicamente en arte de Centroamérica del siglo XIX, poniéndole especial atención a algunas regiones o algunos países en especial, entre los cuales está Costa Rica y está Guatemala. También he estado evaluando y es probable que también incluya dentro de mi investigación el Reino Misquito como parte de estas transformaciones que acontecieron en América Central durante el siglo XIX, en particular con las independencias y con todos los procesos políticos de transformación, en qué medida las imágenes, los objetos fueron utilizados por grupos de comunidades políticas para representarse o representar a otros. Y en lo que yo estoy enfocándome más es en la representación de lo indígena y de cómo se manejaron también objetos arqueológicos que nosotros conocemos como precolombinos en este momento, y de qué manera esto pues tuvo un rol, digamos, fundamental dentro de la construcción visual y material
de muchos de estos proyectos políticos, como puede ser, por ejemplo, la Federación Centroamericana, las repúblicas y todas estas organizaciones políticas que se hicieron, pero asimismo algunos casos de comunidades indígenas, como es en Costa Rica el caso del pueblo Bribri en la zona de Talamanca, la idea del rey de Talamanca, por ejemplo, y cómo el Estado costarricense le dio con eso en el siglo XIX hasta la disolución, ¿verdad?, de esta llamada dinastía. O por otro lado, en el caso de Guatemala, con el caso del pueblo quiché y levantamientos de revueltas que sucedieron al inicio del siglo XIX y de qué manera estas comunidades quiché resisten, digamos, al colonialismo ahora de parte del Estado republicano en el siglo XIX y el proceso es un poco distinto para el caso de la costa caribeña, del área misquita, en donde tiene que ver también con imperialismo inglés y con otros procesos políticos del mundo atlántico, como se conoce esto. Les menciono esto para contextualizar lo que estoy haciendo y también para hablar de la otra parte de la diplomacia académica, de la internacionalización académica de la Universidad de Costa Rica, de la diáspora UCR, como le conocemos a nosotros y nosotras, pues. Por tanto, uno de los miembros de mi comité de tesis es el doctor Ernesto Bassi Arevalo, que de Cornell University, él es del Departamento de Historia, historiador, y él es el director del programa de estudios latinoamericanos y caribeños, que forma parte del Mario Einaudi Center for International Studies de la Universidad de Cornell, que es donde están como los programas eh, de estudios. Es algo parecido a los institutos que tenemos en la UCR, pero diferente. Pero digamos que lo que se parece más es como a los institutos de investigación que tenemos, pero son más como programas. Y en estos programas, donde está el doctor Ernesto Bassi, hemos estado trabajando temas asociados a Latinoamérica y el Caribe y realizando actividades y demás cosas. Y en tiempos recientes, ya había un proceso anterior de parte del profesor Luis Mora, si no me equivoco, que estaba avanzando, digamos, con conversaciones con Cornell University, pero desde que yo entro a la universidad en el otoño del 2021 y hasta ahora, que van a ser casi 2 años, eh, ya a partir del año pasado, si mal no recuerdo, empecé a conversar un poco más con Ernesto sobre la posibilidad de la Universidad de Costa Rica. Luego nos dimos cuenta que ya existían esas conversaciones de tratar de hacer algún tipo de conexión, ¿verdad? En cuanto Ernesto es caribianista y está especializado en los estudios del Caribe, se ha empezado a hacer un contacto con la Cátedra de África del Caribe de la Universidad de Costa Rica y hay interés en eventualmente poder establecer un convenio entre ambas instituciones. La doctora Diana Senior ha estado muy interesada con todo esto y este año, de hecho, tuvimos la visita de la doctora Rachel Beatty Riddle, que es la directora del Centro de Estudios Internacionales de Cornell, que viajó a Costa Rica a hacer una presentación en este año y el doctor Bassi finalmente no pudo viajar por un motivo personal, pero la idea era que él pudiera viajar también y hay conversaciones que están avanzando y a mí pues me encanta poder generar este tipo de puentes, digamos, en cuanto a las dos instituciones en las que estudio actualmente y a la que represento, que es la Universidad de Costa Rica. Eso es algo que me parece que es positivo en muchos sentidos, ¿verdad? No solo por los recursos que se pueden llegar a obtener de parte de estas instituciones, sino también principalmente por el intercambio de conocimiento y lo que yo pienso que es necesario de tener más diálogos entre norte y sur en la academia, no solo a lo interno de América Latina, que es fundamental, pero también con el mundo que diríamos anglosajón, ¿verdad? En estos campos de estudios latinoamericanos, de arte latinoamericano y demás, es común encontrar esas conexiones en algunos casos, pero la barrera del lenguaje en muchas ocasiones establece, digamos, problemas para eso, pero es totalmente posible de hacerlo y por eso la Universidad de Costa Rica tiene tantos convenios históricamente con instituciones muy importantes del mundo, pero pues lamentablemente en el caso de historia del arte eso nunca ha pasado, ¿verdad? Entonces, parte de mis motivaciones como becario de la Oficina de Asuntos Internacionales de la UCR y como docente de la Escuela de Artes Plásticas es no solamente obtener mis estudios acá en los Estados Unidos y poder obtener conocimientos y todo esto que es tan importante para mí y para la Universidad de Costa Rica eventualmente, sino también ojalá poder hacer más de ese tipo de puentes, ¿verdad? No necesariamente como que uno vaya a hacer el acuerdo, sino que pueda poner en comunicación
personas, instituciones, y es algo que a mí me ha interesado como investigador desde que era docente en la UCR, lo cual me permitió, desde que era estudiante, pero luego principalmente cuando era docente en la UCR, visitar El Salvador, Honduras, Guatemala para hacer investigación de archivo, para participar en algunos congresos académicos, pero asimismo para hacer networking con colegas de estas naciones hermanas centroamericanas. Particularmente en estos años me he acercado mucho más a Guatemala, por tanto, como les explicaba a un inicio, tiene que ver directamente con mi tema de investigación, con mi área de investigación y además, en el caso de Guatemala, el arte guatemalteco de la época colonial, de la época republicana del siglo XIX y bueno, también precolombino, sin duda es muy relevante para lo que es la historia del arte de América Central. Y en la academia, por supuesto, que hay cosas valiosísimas y que, por lo menos para el caso de la historia del arte, que es mi campo de estudio, prácticamente no hay diálogos, lo cual es sorprendente por toda la riqueza patrimonial y artística que hay en Guatemala y pues también en Costa Rica, ¿verdad? Pero evidentemente cuando hablamos del periodo virreinal, o que conocemos como colonial usualmente, hay cosas muy interesantes en Guatemala. En la UCR tenemos la carrera de Historia del Arte desde los 70s. eh, y hay muchas cosas que siento yo que no se han hecho tanto durante esos años y es algo que he tratado de acercarme a colegas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Francisco Marroquín y más recientemente con la municipalidad de Totonicapán, que es un departamento en su mayoría indígena del área maya quiché de Guatemala, que tienen investigaciones y trabajos relativos al patrimonio cultural, lo que ellos llaman los monumentos de esta ciudad. Y estas son cosas que, como les comento, me han enriquecido mucho a mi investigación doctoral, pero asimismo son cosas que yo espero poder, de alguna manera, dirigir hacia la Universidad de Costa Rica o lograr establecer más conexiones porque son relaciones académicas que benefician a ambas partes. Es algo que no solamente es positivo para la UCR, sino que es positivo también, qué sé yo, para la Universidad de San Carlos o la Marroquín, por mencionar dos nada más, que es donde sé que hay historiadores del arte. Por eso son las universidades que menciono. Asimismo con otras instituciones culturales, que yo creo que eso es muy importante, a lo externo, pero también a lo interno del país, como puede ser con el Museo de Arte Costarricense, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Estas son cosas que pienso más como para cuando yo regrese otra vez a la UCR y me establezca. Pero desde ahora, en esta experiencia de Diáspora UCR, no se ha tratado solo de traer acá a Estados Unidos información o conocimiento sobre Costa Rica y desde Costa Rica, sino también buscar el hacer esas interconexiones y ese intercambio académico que sin duda resulta tan importante para todo lo que es academia y ciencia. Eh, y pues sí, a grandes rasgos eso es lo que he estado haciendo en esos primeros 2 años. Ahora pues podemos ampliar un poco más en la sección siguiente. Y sí, con respecto a los intercambios y la internacionalización, esas son cosas importantes. Bueno, recientemente estuve en la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México, en la UNAM, en un congreso en el mes de marzo anterior, y ahí pues pude conocer otra vez colegas de México, donde están dos becarios también de la Oficina de Asuntos Internacionales, Edgar Ulloa y María Alejandra Triana, también de Historia del Arte. Pero asimismo pude tener conversaciones con personas de la UNAM, específicamente el Instituto de Investigaciones Estéticas, quienes me dijeron su gran interés con conectar más con la UCR y con Centroamérica, que ya está el Centro de Estudios Mexicanos, pero nuevamente esto lo hablo más de historia del arte y se extiende a Escuela de Artes Plásticas. A todo lo que he dicho antes se extiende a la Escuela de Artes Plásticas, que es algo que he hablado con el doctor Bassi en Cornell también, que idealmente si se hace este convenio, ojalá, bueno, yo voy a procurar que la Escuela de Artes Plásticas y el Instituto de Investigaciones en Arte tengan pues una participación dentro de eso. Pero pues sí, todavía falta, pero estoy bastante motivado y muy feliz y muy agradecido con la UCR por permitirme estar teniendo esta experiencia.
Muchísimas gracias, Leonardo, por compartir. Bueno, la verdad es que has hecho muchísimo en muy poco tiempo y no solo la importancia, ¿verdad?, de tu temática en torno a la investigación, que tiene que ver con una identidad propia de nuestro país, sino lo que comentas en torno a la generación de puentes. Y creo que lo más valioso está en el cambio de paradigma que se está dando en torno a la generación de conocimiento propio, ¿verdad? Muchas veces las academias nos hemos enfocado mucho en el conocimiento de otros continentes, utilizándolo como referencia, pero ya esos tiempos han cambiado y ahora se ha ido habiendo como una ola muy grande de generación de conocimiento propio, de poder conocer nuestras propias realidades, necesidades y también conocer nuestras posibilidades en torno a estos vínculos que comenta Leonardo, que son muy necesarios no solo para la academia, sino para generar nuevo conocimiento para nuestras sociedades. El día de hoy tenemos dos invitados que plantean la visión del arte desde dos lugares, uno desde la academia, otro desde el trabajo con las comunidades, uno más desde la investigación, otro más desde la gestión cultural y comunitaria, que evidencian el potencial que tiene el arte en nuestras comunidades y en nuestro continente, sobre todo en estos tiempos post-pandémicos en donde han sucedido muchas pérdidas humanas y muchos desajustes a nuestra realidad común. Otras posibilidades se abren a través de la virtualidad, como la que estamos teniendo el día de hoy, pudiendo conversar con dos personas casi que de extremo a extremo de nuestro continente, siendo Costa Rica un punto medio literal entre estas dos uniones que estamos generando en este espacio, ya marca el inicio de otra forma de ver el mundo y otra forma de asumir las problemáticas de nuestra sociedad y la búsqueda de nuevas soluciones. En el caso del arte, han habido muchas posibilidades, desde una visión más tradicional de las bellas artes y demás, pero también hacia una apertura hacia el arte que se genera en las comunidades y que tiene una identidad propia, que no necesariamente está vinculado con la parte folclórica o tradicional, sino también con la apertura, nuevas expresiones mucho más contemporáneas, con un rango de edad mucho más amplio, que permitan un trabajo más horizontal y sobre todo en vista de una sociedad más diversa y más integrada. Así que muchísimas gracias a ambos por tomarse el tiempo de compartir estas experiencias y evidenciar que en cuanto al arte y la cultura todavía hay mucho que hacer, pero también hemos recurrido un trabajo muy importante, se han abierto brechas o se han generado nuevos puentes para encontrar otros caminos nuevos ante estas nuevas realidades que nos aquejan. Ahorita vamos a pasar a otro momento, digamos, de este conversatorio, que es el que podamos compartir con algunas preguntas de referencia para las personas panelistas. Entonces, el día de hoy les traigo dos preguntas un poco sencillas, pero también controversiales, sobre todo, como les digo, en estas circunstancias pandémicas que ha generado otra relación de los estados con las comunidades y la sociedad. Y que también tenemos que encontrar un nuevo camino, ¿verdad?, para poder generar otros espacios de intercambio. En este caso, les pregunto a Estela y a Leonardo, ¿por qué creen que es importante el apoyo al arte y a la cultura en la sociedad, en las condiciones en las que estamos actualmente? Bueno, ¿sigo yo? Bueno, para nosotros es absolutamente fundamental. Por lo que antes mencionaba, el arte es un derecho de todos y para todos, ¿no? ¿Se escucha? Bien. Bueno, absolutamente transformador, decía. Nosotros eh, inicialmente pertenecíamos también a la red de transformación social. Creemos, o sea, fuimos descubriendo, porque el teatro comunitario no es solo teatro comunitario lo que hacemos, ¿no? Por supuesto, es diferente, ¿por qué? Porque es con la comunidad, es con los vecinos, con todo lo que eso implica, pero sí pensando en que podemos desarrollar el potencial de cada uno, porque como decía antes Andrea, sí, hacemos productos de calidad, es verdad, y sin falsas modestias, porque creemos que justamente ese es nuestro derecho también, ¿no? Entonces, para eso trabajamos.
También tenemos mucha relación con las artes plásticas, porque se desarrollan otras áreas también en nuestros grupos. También hay títeres, tenemos talleres de escenografía, talleres de realización. Como decía antes, todos hacemos todo. Y en esta época, justamente, la pandemia fue durísima, sabemos por todos, fundamentalmente por las ausencias que nos dejó, ¿no? Y bueno, nos fortaleció el poder comunicarnos así virtualmente. Tuvimos inclusive muchísimas más reuniones con todos los otros grupos de teatro comunitario, porque bueno, nos daba esta posibilidad, la virtualidad, que a veces en el trajinar diario, bueno, los tiempos se nos acortan y uno anda siempre a las corridas. Pero justamente el nosotros, el trabajar con el otro, el hacerlo colectivo, eso me parece que es absolutamente transformador. Nos cambia la vida. Nosotros a veces decimos que estar en el grupo de teatro, cuando pasan cosas tan difíciles y tan duras a nuestro alrededor, nos fortalece, nos hace sentir como en una isla, no porque nos aislemos de lo que sucede, porque sí somos parte, tenemos un compromiso con nuestra sociedad, con nuestro pueblo. Justamente tratamos de revelarlo a través de lo que decimos en nuestras presentaciones, ¿no? Pero además tenemos como valores fundamentales que aplicamos diariamente, que son la solidaridad, eh, el estar pendiente de lo que le pasa al otro, y bueno, eso es absolutamente gratificante y transformador. Sí, yo comparto totalmente lo que dice doña Estela ante esta pregunta y definitivamente el arte y la cultura, o el arte como parte de la cultura, son derechos fundamentales de las personas, de todas las personas en general. Y si bien en Costa Rica históricamente hemos tenido el privilegio de tener un Ministerio de Cultura grande, con muchas instituciones para el contexto centroamericano, incluso me atrevería a decir para el contexto latinoamericano, en largo plazo por lo menos, desde que se crea a inicios de los 70 hasta el presente y toda la institucionalidad y demás, sí es cierto que en épocas recientes, eh, de hecho no, de los 80 han habido recortes al Ministerio de Cultura sistemáticamente, poquito después de que fuese creado. Eso ha sido estudiado por distintos autores eh, académicos que han trabajado ese tema, ¿verdad? De las políticas culturales y de qué manera se ha desarrollado. Y sin duda esos son condiciones estructurales que han tenido que ver con reformas neoliberales que en nuestro país han sucedido y en muchos otros países latinoamericanos también, que finalmente impactan en el acceso que tienen muchas comunidades a estas eventos artísticos, culturales, porque al menos yo soy de San José y al ser de San José, en la capital, digamos que siempre hemos tenido los museos, las actividades, los festivales y demás, pero cuando se trata de regionalización y de fomento, inversión en otros programas, en otras zonas de nuestro país, usualmente la inversión ha sido menor, ¿verdad? De manera histórica. Esas desigualdades se aplican a todo y no son un secreto para nadie. Sé que distintos gobiernos han tratado de hacer las cosas mejor, ¿verdad? Pero hay asuntos estructurales, presupuestarios, perdón, que simplemente han limitado eso, lo cual es un gran problema. Afortunadamente, bueno, la Universidad de Costa Rica creo que ha venido a complementar muchas de esas cosas históricamente y algunas municipalidades y gobiernos locales. Esto lo hablo por el contexto de la crisis de la pandemia y de COVID-19, porque en ese momento es donde se sintió eso, donde se vio todo eso. Y muchas personas, artistas, se vieron profundamente afectadas en el nivel económico, y eso conlleva muchas cosas, ¿verdad? Psicológico, social, ¿verdad? Fue un momento muy complejo. A la gente de teatro le fue feo, a la gente de música también, incluso en artes visuales, ¿verdad? Ya no había exposiciones, era difícil hacer muestras en galerías y demás. Eh, yo pues no me dedico al arte, pero yo estudié en un conservatorio de arte en Costa Rica. De hecho, me gradué de teatro, es un dato curioso.
Entonces creo que hay alguna conexión con lo que doña Estela aplica. Ahora el teatro lo he analizado más desde lo teórico, desde lo performativo para el momento de esto del siglo XIX y demás que les comentaba antes. Pero eso se los comento porque conozco gente y sé que hay mucha otra gente más que se ve muy afectada, ¿verdad? Y que todavía hay personas que tuvieron que dedicarse a otra cosa, literalmente, ¿verdad? En el contexto de la pandemia, de los problemas económicos que han habido. Y aún así, hay personas que han seguido adelante por ese convencimiento que yo tengo también totalmente de la importancia que tiene el arte y la cultura, más allá del típico encasillamiento de que es entretenimiento, ¿verdad? Solo es entretenimiento, que ciertamente lo puede ser, ¿verdad? No es que no lo pueda hacer, pero no solo es eso. Hay un potencial pedagógico, político, en el sentido puro de lo político, ¿verdad? Ya sea para bien o para mal, dependiendo de los valores que nosotros tengamos, ¿verdad? Pero hay un potencial muy grande dentro de eso. Lamentablemente existe en algunos países un mayor interés en producciones culturales de otros lados. Está esta queja histórica muy bien hecha de que en la radio de Costa Rica muy poca música nacional se pone, por ejemplo. Eh, y eso es algo que se ha tratado de revertir, ¿verdad? Pero hay asuntos ya culturales, en un contexto globalizado en el cual la música internacional o el arte internacional en general y principalmente de las grandes casas productoras, grandes disqueras y estas cosas absorben la atención de la mayoría de las personas, de la juventud en particular, y eso a largo plazo, sabemos qué tipo de consecuencias puede tener, ¿verdad? Una homogenización, una politización o no entender, ¿verdad? Por qué todos estos proyectos como los de doña Estela nos cuenta sobre la comunidad, trabajar con la comunidad, empoderar a la comunidad, que la comunidad pueda hablar, expresarse de otras maneras, cuán importante es eso. Y principalmente en los momentos críticos como los que hemos vivido en los últimos 3 años, en esta crisis sanitaria, pero principalmente económica y social, yo diría ideológica, a veces espiritual también, que hemos estado viviendo. Entonces sí, es fundamental. Esa es mi respuesta. Y como bien comentan, también ha tenido que adquirir como otra tesitura, ¿verdad? Otros caminos a partir de la adversidad. Lo que ustedes me comentan también tiene una vinculación del arte desde un punto de vista muy político, ¿verdad? Exigir el arte como un derecho y ejercerlo a pesar de las circunstancias, sin depender de los estados, sino también apadrinándonos con nuestros mismos vecinos y vecinas, compañeros de trabajo. En el caso de Estela, hablando de la importancia, del valor político de la convivencia, ¿verdad? De resaltar la memoria, la identidad, pero también lo que habla Leonardo, ¿verdad? Del carácter político de hacer redes, vínculos con otras universidades, con otras instituciones que fomenten el arte y que por lo menos a través de nuestros intereses personales y profesionales podamos encontrar una manera de salir juntos y juntas ante estas circunstancias, ¿verdad? Tiene todavía muchísimo potencial, aunque también hay muchos retos y desafíos. Y bueno, por ahí va la siguiente pregunta, ¿verdad? Quisiera saber cuáles consideran ustedes que son los retos que enfrenta el trabajo con el arte y la cultura en las comunidades y en la sociedad actual. Bueno, son retos constantes a los que les hacemos frente. Eh, sí, hay situaciones. La situación, digamos, política del momento, depende de qué gobierno, qué sé yo, es una situación importante. Justamente Leonardo mencionaba que por suerte Costa Rica ha tenido un Ministerio de Cultura constantemente, bueno, que han tenido su apoyo. Nosotros pasamos una gran época sin Ministerio de Cultura porque lo hicieron desaparecer nuevamente a partir del 2019, 2020 específicamente, lo volvimos a tener. Y por suerte hay inclusive compañeros funcionarios, algunos que estuvieron desde los inicios de los puntos de cultura, que nosotros también tomamos de la experiencia de Brasil, y bueno, y también hoy tenemos el secretario de Gestión Cultural Comunitaria, Federico Prieto, que también, Andrea, supongo que lo conocés. Bueno, es una maravilla esto de que haya compañeros funcionarios que estén hoy actualmente
en el gobierno, pero no sabemos cuánto dura eso. Por eso las políticas públicas son muy importantes y nosotros siempre apostamos a ir detrás de ellas. Por ejemplo, está el programa de puntos de cultura, pero hace tiempo que venimos bregando por una ley de puntos de cultura. Hoy, hace unos meses, tuvimos la suerte de que se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de cultura viva comunitaria. Y vamos a seguir en esa. Nosotros como grupo y en la red nacional también hablamos de lo mismo. Siempre pretendemos ser apartidarios, pero por supuesto que todo lo que hacemos es político, y lo que sí creo que lo que nos une siempre es una ideología en común. Algo que nos permite estar juntos y ser el nosotros. Porque aquel que no profesa esta ideología se va dando por sí solo, termina retirándose. Por suerte, los que llegan porque más o menos saben quiénes somos, porque bueno, por las cuestiones, por las cosas que contamos. Yo no les contaba, pero en este año nos hemos propuesto hacer la trilogía de obras que cuentan la historia de la Argentina, que comienza con el siglo XIX, que se llama Carpa Quemada, el Circo del Centenario, y bueno, donde ahí vemos las causas de por qué la sociedad hoy está como está y por qué padecemos las cuestiones que padecemos. Después venimos de muy lejos, que le contaba la historia de la inmigración. Bueno, que también esos inmigrantes que vinieron llegaron en un contexto político que bueno, que necesitaban que esos inmigrantes vinieran, ¿no? Bueno. Y luego vamos a presentar también el fútbol argentino, que cuenta la historia de 100 años de historia argentina, desde 1930 hasta un 2030, como suponemos, y en realidad cuando la estrenamos en el 98, pensábamos que en 1930 estaba muy lejos, el 2030 estaba muy lejos, perdón, y hoy lo tenemos acá nomás, a la vuelta de la esquina. Pero seguimos persiguiendo las utopías con todo nuestro amor. Amantes, absolutamente, como la palabra lo indica, amateur de lo que hacemos. Bueno, así es. Bueno, en los principales retos, ¿cierto?, que se enfrentan en este momento del arte y la cultura. Bueno, por un lado, tal vez para agregar a lo que doña Estela decía y a lo que yo estaba diciendo antes, un caso especial es la Ley de Emergencia y Salvamento Cultural que se aprobó el año pasado en el Congreso de la República de Costa Rica, que eso fue un movimiento de las personas artistas para las personas artistas, que surgió de los gremios y que se unieron en un momento en el cual realmente el Ministerio de Cultura del gobierno anterior como que no estaba, digamos, avanzando con el apoyo que se necesitaba, y fueron los gremios de artes, en el cual de hecho teatro tuvo un rol fundamental, que se unificaron, de música, plásticas, teatro, etcétera, y que lograron, obviamente con discusiones con diputaciones, ¿verdad? Porque así es como se hacen las cosas al final de política, de legislaciones culturales, como decía doña Estela, y se logró aprobar esta ley de salvamento cultural que a mí me parece algo muy destacable y algo importante, ¿verdad? No quería dejarlo por fuera, ¿verdad? Porque es algo del contexto anterior de la pandemia. Sí tardó como 2 años en que sucediera, pero sucedió, y poco a poco se están abriendo estas convocatorias en distintas instituciones del Ministerio de Cultura. Sin embargo, eso no es suficiente, ¿cierto? ¿Verdad? Porque como hablábamos, hay cosas estructurales que están pasando, y yo veo que un gran desafío que tienen las artes, aparte de todo lo que ya he mencionado, es decir, yo estoy seguro que a ustedes dos les ha pasado muchas veces de que les preguntan: ¿y usted qué se dedica? Ah, al teatro. Ah, qué bonito. Seguro es como súper fácil y simplemente como algo feliz, fácil, y eso es lo que muchas personas que se dedican a las artes, o la mayoría de personas que se dedican a las artes en Costa Rica por lo menos, eh,
enfrentan, digamos. Hay no de parte de todas las personas, pero muchas personas menosprecian las profesiones artísticas y los oficios artísticos y el valor del arte. Nuevamente lo ven como entretenimiento, pero el entretenimiento que les gusta es ver cine de Hollywood o escuchar música a las disqueras más grandes que suenan en radio o que suenan en Spotify, ¿verdad? Pero cuando se trata de música local o teatro local o cine nacional también, hay, no sé, como que sienten que es más malo, de inferior calidad, y tiene que ver mucho con esa idea de valorar más las cosas de afuera, ¿verdad? Que eso es bien conocido por todos nosotros. Y usualmente cosas, qué sé yo, de Estados Unidos, de Europa Occidental, ¿verdad? Que han sido como los referentes o incluso lo interno de América Latina. Ah, no, es que el arte de México sí vale la pena. O el arte de Argentina sí vale la pena. En Costa Rica no es tan bueno. Hay personas que dicen eso. Yo no pienso eso, ¿verdad? Pero hay personas que dicen eso y no se trata de que uno sea mejor o peor que otro. Yo creo que no se trata de eso, sino que se trata de saber apreciar y valorar estas distintas manifestaciones en sus contextos específicos y poder tener eh, esas herramientas para poder apreciar estas cosas. Creo que hay un problema curricular en el Ministerio de Educación Pública. Yo tuve la suerte de estudiar en el Conservatorio de Castella, donde recibí una formación artística desde pequeñito, pero yo sé que esa no es la experiencia general en nuestro país, ¿verdad? Eso es algo pequeño, ¿verdad? Luego continué en la Facultad de Bellas Artes y tal, y bueno, ciertamente el arte me encanta, por eso estoy aquí y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que doña Estela dice, pero nuevamente eso no es lo general en Costa Rica. Y eso no se trata de tener una nación de artistas, ¿verdad? Podría ser bonito, utópico, pero no se trata de eso. Se trata de poder valorarlo, poder entender la importancia que tiene eso y poder fomentarlo, nuevamente con las nuevas generaciones, con medios de comunicación, culturalmente. Es triste, pero pues, esta es mi opinión por lo menos, pero eso es lo que se siente en términos generales en Costa Rica, que ciertamente el medio artístico es pequeño, pero en términos generales, no sé, una persona promedio, si usted le pregunta nombres, yo no sé, de pintoras costarricenses o de pintores costarricenses, probablemente no va a saber muchos. Eh, y yo sé que eso enciclopédico tampoco significa nada, ¿verdad? Memorizarse nombres, no se trata de eso, pero igual es sintomático de algo más grande. Yo creo que ese es un gran desafío que tenemos como país y que me parece que puede cambiar, pero me temo que eso es a mediano plazo o a largo plazo, que se van a poder ver esos resultados y para poder hacer esos cambios hay que tener políticas decididas, promulgadas desde estas políticas que se firmen, ¿verdad? Promulgadas desde el gobierno, ya sea poder ejecutivo o legislativo, ¿verdad? Porque de lo contrario, siento que va a seguir siendo complejo. Igual vamos a estar aquí adelante y la Universidad de Costa Rica va a estar también y el Ministerio de Cultura y demás, pero siento que un gran desafío tiene que ver con la educación en un sentido muy amplio eh, para nuestro país. Sí, es que definitivamente todavía hay muchos retos y desafíos por saldar, pero también la adversidad y las situaciones del día a día nos han permitido generar otros espacios, ¿verdad? Mi abuela decía, no hay mal que por bien no venga. Bueno, ella tenía toda la sabiduría del caso, porque efectivamente esta pandemia, que fue un corte muy abrupto en la vida de todos y todas, realmente permitió desestructurar algunas cuestiones que ya vamos por sentado, darnos cuenta que de repente había supuestos de amparos estatales y apoyos que no existían, ¿verdad? Y que realmente otra vez quedamos a la deriva, saliendo adelante según nuestras posibilidades, pero eso permitió generar otras posibilidades nuevas, abrir nuevos caminos. Yo insisto mucho que aunque el Zoom es una cuestión que al inicio nos traumatizó un poco, ahora nos está generando otro tipo de vínculos y otro tipo de posibilidades en términos de la difusión y el intercambio, ¿verdad? La necesidad de poder generar conocimiento propio de nuestro continente, de nuestra región y también compartirlo, porque si bien somos países latinoamericanos, la realidad argentina es completamente diferente a la de Costa Rica. La magnitud del país, las posibilidades, los vínculos se dan de una forma diferente, pero a fin de cuentas las necesidades y las problemáticas sociales vienen a ser muy parecidas. Entonces, una visión mucho más ampliada
permite encontrar soluciones en conjunto y también como desestimar esas visiones ya impuestas, como decía el compañero Leonardo, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son nuestros referentes de lo que es el arte, ¿verdad? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Por qué solo a esos lugares si hay muchísimas más posibilidades en el medio, ¿verdad? ¿Qué significa abrir la apertura no al norte, sino al sur o al medio o al otro lado, ¿verdad? Eso genera también otras visiones de mundo, otras posibilidades y creo que lo que compartimos en el mundo del arte, ya sea academicista, ya sea desde la comunidad, ya sea de la pasión pura del intercambio artístico, es que los artistas tenemos una visión mucho más abierta al mundo, la visión de poder generar otros mundos posibles. Y a través de la creatividad creo que tenemos la mayor contribución que le podemos dar a la sociedad, ¿verdad? Siempre que seamos personas creativas, vamos a tener una solución, sea cual sea, y si, bueno, si a eso le sumamos una visión comunitaria, una visión en conjunto, regional, tenemos grandes posibilidades a futuro. Bueno, eso pienso yo, no sé cómo lo ven ustedes. Ya para cerrar, me gustaría eso, que algún comentario que quede por fuera en torno a esta conversación que hemos tenido ahorita, algo que quieran resaltar, ya sea de sus experiencias o de lo que hemos hablado hasta el momento. Bueno, en mi caso lo que quiero es agradecerles profundamente a la Oficina de Asuntos Internacionales que nos permita esto, a ti Andrea, que bueno, que me encantaría volver a compartir momentos presenciales como los que hemos vivido anteriormente. Eh, y bueno, yo creo que es eso, que no hay que aflojar, que hay que seguir para adelante y que justamente nosotros tenemos una riqueza inmensa que es estar donde estamos. Me parece que eso, bueno, nos va a dar fuerza, nos va a dar esperanza y nos va a dar valor para seguir adelante, para lo que nos proponemos. Y bueno, me encanta haberte conocido, Leonardo, y escuchar también tu experiencia. Y ojalá que esta no sea la única vez que volvamos a encontrarnos. Muchas gracias a Carol también, a Alain. Bueno, un abrazo inmenso desde este lugar. Siempre nos esperamos por acá. Muchas gracias, doña Estela, por las palabras. También es un gusto conocerla y enterarme de todos esos proyectos maravillosos de teatro comunitario que se están desarrollando en el sur en este momento. Y bueno, a nivel latinoamericano también, como bien usted apuntaba. Y lo que iba a decir para cerrar es que cosas que creo que son muy importantes definitivamente es nunca, o sea, siempre seguir soñando y seguir imaginando mundos posibles distintos y cosas posibles a las que vivimos la creatividad que mencionaba Andrea y esa posibilidad de imaginar otros mundos posibles, otras sociedades diferentes, diríamos mejores, ¿verdad? Claro que lo bueno y lo malo es relativo, pero mejores en un sentido más solidario, más horizontal, con más acceso para las personas, no solo a cultura, sino a educación, a salud, ¿verdad? Etcétera, pero ciertamente cultura tiene que ver con todo esto. Entonces, sí, definitivamente nunca dejar de soñar, pero también no dejar de luchar, que nunca se ha dejado de hacer, ¿verdad? Ser artista en Costa Rica siempre ha sido problemático. Roberto Brenes me enseña, escribía a inicios del siglo XX, cómo a Enrique Chandy le costaba vender sus pinturas y lo había estudiado en Alemania en ese momento y de regreso a Costa Rica terminó siendo profesor de dibujo en el Liceo de Costa Rica. Sin decir que fuera algo malo, pero era un artista completo, ¿verdad? De academia y tal. Y desde ese entonces, eso es hace más de 100 años, se ha hablado de un medio pequeño y cosas, y aún así han seguido habiendo artistas con carreras muy exitosas, con escuelas importantes de arte, tanto comunitarias como academias, ¿verdad? Eh, y entonces yo creo que eso es muy importante y yo creo que para el caso de Costa Rica, y hablando de esta ley de salvamento cultural como un ejemplo, y viendo un poco cómo se maneja la política de nuestro país, yo creo fervientemente, bueno, yo no puedo hacer esto en este momento, pero sí creo que es muy importante tener cada vez más involucramiento político de parte del sector artístico, porque de lo contrario va a ser muy difícil que eso sea una prioridad para las personas que legislan nuestro país y que toman decisiones. Eh, Eso creo que sería importante. Y no se trata de hacer un partido nacional o algo así, no, sino
estar ahí ya con una presencia y poder plantear estas cosas como cosas fundamentales. Yo creo que eso sería positivo eventualmente para todos nuestros sectores. Y por otro lado, otra cosa que encuentro fundamental, y con esto cierro, es que creo que es necesario estrechar cada vez más las conexiones, los lazos y los proyectos con Centroamérica. Obviamente con toda América Latina, pero especialmente con Centroamérica y con el Caribe. Pero con Centroamérica, como ustedes bien saben, han habido a veces tensiones o distancias en algunos casos, sobre todo por motivos políticos, ciertamente, pero eso también ha repercutido en las artes. Yo sé que, por ejemplo, en grupos de hip hop y graffiti y todo esto, sí hay cierta comunión a nivel centroamericano. Sé que ha pasado con teatro o con música, ¿verdad? Pero lo que pienso yo es que sería bueno tener cada vez más nexos que pueden beneficiar a todas las partes involucradas, pueden generar más flujos culturales, proyectos eh, regionales, internacionales y demás. Y es algo que pienso también para la academia, obviamente, pero para el caso de las artes, que es lo que nos ocupa en este momento, creo que eso sería muy valioso con Centroamérica y con el Caribe, acercarnos más todos y todas y poder hacer más estar juntos. Yo creo que unidos somos más fuertes y eso aplica para las artes definitivamente. Perdón, eso que decís, Leonardo, es muy importante porque también como centroamericanos nos hemos visto como, digamos, metidos en el medio del continente, ¿verdad? Una visión norteamericana muy fuerte, muy capitalista, este, muy globalizada, pero también una visión de una Latinoamérica que no necesariamente es similar a lo que sucede en Centroamérica, ¿verdad? Y a veces es muy difícil ser escuchados, escuchadas, porque bueno, nosotros somos un país tan pequeñito, yo creo que casi que agarramos todos los países de Centroamérica, es como el tamaño de Argentina, un solo país, ¿verdad? En longitud. Entonces cuesta mucho, ¿verdad? Encontrar esos espacios en donde podamos también compartir nuestro pequeño sentir, ¿verdad? Pero con una visión un poco más amplia y buscando un poco caminos mucho más comunes. Creo que cuando alcancemos una visión continental un poco más abierta y sobre todo tolerante a nuestras diversidades, pero también tolerante a nuestras similitudes, que son muchas, vamos a poder encontrar un camino mucho más y más propio, digamos, y más sentido, más fácil de desarrollarse, digo yo, no sé, espero, en las comunidades a partir de ese intercambio y esas nuevas posibilidades que se abren. Y también creo que el camino va dirigido hacia generar nuevas políticas públicas en torno a la cultura y el arte, ¿verdad? Ahora hay varios movimientos, aquí hago un anuncio del Movimiento Latinoamericano de Cultura Vía Comunitaria, que es el movimiento que estuve estudiando para mi tesis doctoral, que es un movimiento que alberga muchas áreas de la cultura y que lo que busca es eso, evidenciar que desde la sociedad civil se pueden construir, es más, ya se construyen las soluciones hacia el intercambio del arte y la cultura en las comunidades y que si trabajamos de una manera mancomunada, tal vez podamos ser más, encontrar una manera más asertiva de ser escuchados y escuchadas por nuestras autoridades, de manera que lo que se va produciendo en un país también se pueda reproducir en otro, no con el fin de imitar, sino como con el fin de ir ganando tiempo y sobre todo recursos que no tenemos para generar espacios de derecho en torno al arte y la cultura. Así que todavía queda mucho camino, pero hay algunas iniciativas, como este movimiento que les comento, que buscan, digamos, ampliar ese rango, a pesar de que ahora hay muchas redes especializadas en temáticas. Las personas que comparten son del mismo gremio, entonces poderse abrir a otros espacios, conocer la realidad de los educadores, de la población originaria, ¿verdad? De otras áreas del arte y la cultura, no solo desde la academia, permite también generar otras posibilidades a futuro, perdón. No sé si hay algo más que quieran decir para cerrar. Sí, cortito, pero con respecto a eso que estaban mencionando, no es un tema solo de Costa Rica porque sean chiquitos. Bueno, yo soy uruguaya y también somos chiquitos. Eh, yo creo que estas cuestiones suceden en todos los países. Bueno, ustedes como son poquitos, lo notan más, pero en realidad esto es un trabajo de años y respondemos a un sistema
con el que tenemos que estar en desacuerdo, por supuesto, y yo estoy de acuerdo. La unión hace la fuerza y mucho más en el tema del arte y de la cultura. Claro que sí. Así que vamos por mucho más. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, voy a cerrar con algunos anuncios comerciales. Vamos a ver acá. Bueno, les invitamos cordialmente a que nos acompañen en el cuarto conversatorio denominado Conectando Fronteras, el crecimiento inteligente y la innovación al servicio de la sociedad, en donde participará el doctor Eduardo Torres de la Universidad de Chile y la magíster Isabel Pereira Piedra, integrante de la diáspora en España. Y vamos a cerrar esta sesión de este conversatorio, con la presentación de la cápsula Conozcamos mi tesis. Muchísimas gracias por su atención y que tengan excelente día. Si estamos jugando algún deporte, por ejemplo, estamos de porteros en fútbol, para atajar la bola debemos de tomar decisiones en base a la posición y la velocidad de la bola para saber dónde interceptarla y cuánta fuerza aplicar. Hay muchas variables que están involucradas en esta decisión y aún así lo hacemos de manera muy natural aunque no conozcamos los conceptos físicos detrás de las acciones. Por ejemplo, si la bola viene más rápida, sabemos que el impacto va a ser mayor y ajustamos nuestra respuesta en base a eso. Pero ¿qué variables específicas estamos tomando en cuenta para planear nuestra respuesta y cómo percibimos estas variables es lo que queremos averiguar? Mi nombre es Ana Gómez Granados, soy docente e investigadora de la Escuela de Educación Física y Deportes y soy exbecaria. Yo me especialicé en el área de biomecánica en Estados Unidos, donde obtuve una maestría en la Universidad de Carolina del Este y un doctorado en la Universidad de Georgia, y quiero que conozcan mi tesis. El objetivo principal de mi tesis era el de crear una tarea virtual que simulara la interacción entre un objeto en movimiento y la mano de la persona al intentar detenerlo. Por ejemplo, cuando debemos atrapar con la mano un objeto que se está cayendo de la mesa. El instrumento que utilizamos para crear la tarea virtual, que es el que se ve en pantalla, es un brazo robótico con una pantalla, permitiéndole a la persona interactuar con los objetos al sujetar el brazo. Acá al lado izquierdo podemos ver el video de lo que ve la persona en la pantalla y al lado derecho un video del brazo de la persona. El beneficio de crear una tarea virtual es que se tiene un mayor control de las distintas variables, lo que nos permite estudiar aspectos que no podríamos investigar en la vida real. Por ejemplo, existen estudios donde se lanzan bolas desde una altura y la persona debe atraparla con la mano. En esos estudios se puede ver la activación muscular en preparación para la acción de atrapar, pero no se puede medir la fuerza que la persona aplica y no se puede modificar con tanta facilidad la velocidad o trayectoria de la bola, ya que costaría mucho recrear esa velocidad y trayectoria muchas veces seguidas, y es algo necesario para poder estudiar el comportamiento humano. Por otro lado, existen estudios digitales donde se puede modificar la velocidad y trayectoria de un objeto digital y, por ejemplo, se le pide a la persona que intercepte con el dedo un objeto que se mueve en una pantalla. En este caso, se puede estudiar la reacción de la persona con diferentes velocidades y trayectorias del objeto, además de la trayectoria y velocidad de la mano de la persona. Sin embargo, no existe una interacción mecánica con el objeto, es decir, la persona no siente una fuerza al interceptar el objeto. La tarea que nosotros creamos trata de solucionar limitantes con las que nos encontramos al utilizar protocolos de la vida real o digitales, por lo que en nuestro caso la persona interactúa con un objeto virtual, pero logra interactuar de manera mecánica con él. Es decir, podemos hacer que el objeto se mueva a la velocidad que queramos, asegurándonos que va a ser igual en todas las repeticiones, y a la vez la persona al interceptarlo siente una fuerza que se aplica sobre el brazo robótico, como si de verdad un objeto le estuviera golpeando la mano. Y como en la vida real, si el objeto se mueve a una velocidad mayor, la fuerza del impacto es mayor. De igual manera, si el objeto es más grande, es decir, representa tener una mayor masa, también el impacto es mayor.
Para probar esta tarea virtual que creamos, recolectamos datos en adultos jóvenes, a la vez que obteníamos información de la fuerza que la persona aplicaba, la activación muscular de 4 músculos del brazo y el rastreo ocular, es decir, sabíamos a dónde estaba viendo la persona cuando completaba la tarea. En nuestros estudios probamos diferentes condiciones para ver cómo respondían los participantes y para ver si la tarea que creamos era realista y producía respuestas similares a las observadas en otros estudios con protocolos de la vida real. Lo que concluimos con esta tarea es que sí simula tareas en la vida real y se puede seguir utilizando para investigar en un ambiente controlado nuestra interacción con objetos en movimiento, y en un futuro tiene una gran aplicabilidad como herramienta de rehabilitación para personas con déficit motores en la coordinación ojo-mano. Muchas gracias.